Pero vamos a comenzar, Roberto, con la presencia de efectivos de la Policía de Investigaciones en el ex Congreso en el contexto de las indagatorias por lo ocurrido con el convencional Rojas Vade. Sí, fueron 3 detectives de la BICRIM de la PDI de Santiago que fueron hasta el ex Congreso justamente para interrogar además a la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, y su vicepresidente Jaime Baza. Josefina de la Fuente, ya la tenemos ahí en pantalla, que nos va a entregar los detalles de lo que fue esta visita de la PDI al ex Congreso Nacional. José, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hace algunos minutos solamente que salió entre una maraña de cables y cámaras los funcionarios de la Policía de Investigaciones que llegaron hoy día al ex Congreso Nacional en medio también de miradas sorprendidas de algunos convencionales que figuraban aquí en el ex Congreso, también trabajando en lo que tiene que ver con el reglamento propiamente tal que se vota el día de mañana. A las 11:30 llegaron aproximadamente entonces 3 funcionarios de la Brigada de Investigación Criminal de la Policía de Investigaciones a reunirse con la mesa de la convención, en particular con el vicepresidente Jaime Baza y con la presidenta Elisa Loncón. ¿Qué es lo que vinieron a hacer? Básicamente vinieron a notificar que se había iniciado un proceso de investigación y que tenían que coordinar entonces una entrevista, una declaración por parte de la presidenta Elisa Loncón y el vicepresidente Jaime Baza, quienes están como testigos denunciantes en esta causa entonces que lleva el fiscal de la Fiscalía Centro Norte, Patricio Cooper, y que estaría investigando por el momento el delito de perjurio contra Rodrigo Rojas Vade, que ya sabemos mintió respecto a su diagnóstico de cáncer. ¿Cuándo va a hacer entonces esta diligencia, esta declaración por parte de la PDI con el vicepresidente Jaime Baza y la presidenta Elisa Loncón? Eso está por coordinarse y los equipos aquí de la mesa entonces van a ver cuál es el día más conveniente, el horario más conveniente. Se había dicho inicialmente que podía ser el día de mañana, pero es importante recordar que mañana es la votación en general del reglamento y probablemente todo el día jueves y quizás la mayor parte del día viernes se va a dedicar entonces a la votación de este instrumento que es bien importante en esta primera etapa de la Convención Constitucional, así que probablemente ya un poco más avanzado el día vamos a tener una hora de cuando se acordó entonces esta declaración por parte de Jaime Baza y Elisa Loncón. Esto porque ellos además el día lunes entregaron antecedentes a la Fiscalía Centro Norte, ellos mismos hicieron una denuncia donde pusieron antecedentes a la Fiscalía respecto a esta declaración de patrimonio de intereses, donde el convencional Rodrigo Rojas Vade mintió diciendo que su deuda de 27 millones de pesos era por un tratamiento de quimioterapia. Escuchemos lo que dijo el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, respecto a estas diligencias. Es importante que se investiguen, dicen desde el Palacio de la Moneda, no solamente hacen referencia a esta declaración de patrimonio de intereses, sino que también a eventuales delitos de estafa, por ejemplo. Recordemos que él también se organizaba rifas a su nombre para ayudar a pagar entonces los tratamientos supuestamente de quimioterapia, y también escuchemos lo que dijo el director de la Policía de Investigaciones respecto a estas diligencias que ya comenzaron el día de hoy. Nosotros como gobierno somos respetuosos, por supuesto, de las investigaciones que hayan al respecto, pero sí un comentario general. Esto no es aparentemente solo una mentira puntual, sino que también corresponde a una estrategia de campaña y una estrategia para recaudar fondos y una estrategia para conseguir votos. Por lo tanto, me parece y nos parece como gobierno oportuno que se puedan hacer todas las investigaciones del caso para poder identificar cuál es el tipo de delito si es que lo hubiese, pero eso obviamente le corresponde a los tribunales y por supuesto a la Fiscalía la investigación. Responder que sí, efectivamente se recibió una orden de investigar para la Brigada de Investigación Criminal Santiago y se están iniciando las diligencias pertinentes conforme a las facultades, ¿cierto?, y a lo que se ha dispuesto en dicha orden de la Fiscalía. En los días anteriores la mesa de la convención había dicho que había que separar este tema, este escándalo de Rodrigo Rojas Vade. Por una parte estaba a nivel personal, donde por cierto que empatizaban con el dolor no solamente del convencional propiamente tal, sino que de su familia, de quienes confiaron en él, de los propios convencionales, y otra parte tenía que ver con el lado más bien institucional, donde no se iban a hacer defensas corporativas y por tanto iban a poner todos los antecedentes a disposición de la justicia para ver eventuales responsabilidades civiles o penales. Yo les decía que algunos convencionales estaban aquí en el ex Congreso Nacional, bastante
estupefactos algunos respecto a lo que estaba ocurriendo en esta mañana bien acontecida. Había muchos medios de comunicación y por tanto se veía harto desorden. Algunos decían que consideraban innecesario que viniera la Policía de Investigaciones hasta aquí, hasta el ex Congreso Nacional, que trajeran hasta este lugar todo el escándalo de Rodrigo Rojas Vade, que quizás se podía haber hecho esta notificación en otro lugar. También conversamos, por ejemplo, con Elsa Labraña, que también lamentó, por cierto, esta mentira de Rodrigo Rojas Vade. Ella decía que considera que Rodrigo Rojas no debería venir al Pleno el día de mañana, al menos sí el del día viernes, y dijo que lo que había hecho ella consideraba que era perverso, pero también dijo que quizás el caso de Rodrigo Rojas podía ser un síntoma de un sistema que le entrega los derechos sociales, como el derecho a la salud, por ejemplo, a un sistema neoliberal. Eso era lo que decía Elsa Labraña. Otros convencionales creen que Rodrigo Rojas, porque está todavía habilitado como convencional y no ha presentado su renuncia, solamente a la vicepresidencia, pero no a su cargo como convencional, algo que por cierto no se puede hacer si es que no es por una enfermedad inhabilitante, decían que como no había renunciado, entonces tenía que seguir viniendo al Pleno, por ejemplo, el día de mañana, porque tenía que cumplir con su labor de convencional. Escuchemos las distintas reacciones entonces que se produjeron aquí en el ex Congreso Nacional por parte de los convencionales que presenciaron la entrada de la llegada de los funcionarios de la Policía de Investigaciones. Lo que tiene Rodrigo es un síntoma, pero no es un síntoma propio de él. Es un síntoma de este sistema que no cubre el tema salud. Mientras este sistema no cambie, van a haber muchos Rodrigo Rojas. Van a haber muchas personas que en este momento están viviendo ese mismo síntoma. Pero Elsa, Rodrigo Rojas dijo que él no tiene cáncer. Pero tiene otra enfermedad. Creo que lo que él hizo fue terrible, malo, incluso perverso. El tema es que no es algo ajeno a muchas personas que están en una situación similar. Bueno, yo imagino que las cosas que están dentro de lo que debe ocurrir está correcto. Me imagino que aquí, mira, yo creo que aquí no hay nadie que tenga algo que no pueda explicar. Siempre ellos tienen que venir cuando se presentan situación ante una fiscalía, vienen todos estos procesos y me parece que es lo que corresponde. Claramente es un hecho grave, claramente esto tiene que esclarecerse porque nosotros, nuestro objetivo principal es continuar con el trabajo de la convención, pero que lo que aquí ha ocurrido, por favor, no somos 155 constituyentes, somos 155 convencionales. Tienen que investigar, pero que hayan venido para acá y hacer ese show, yo no lo comparto. Están viendo el tema de que nos afecte psicológicamente, de que la gente diga qué están haciendo, no están haciendo su trabajo, cuando nosotros hemos dado la vida con esto. Hemos trabajado 24/7, entonces el demostrar lo contrario, si alguien cae, somos seres humanos, así lo que pasó con Rodrigo, él tiene que asumir su responsabilidad, pero el resto de nosotros, de que hagan esta parafernalia para que demostrar a la gente que nosotros no estamos haciendo nada, eso no lo comparto. José, quería primero dar el detalle, porque creo que no mucha gente lo entiende, en qué consiste el perjurio, porque justamente los detectives de la PDI acudieron hoy al ex Congreso porque están investigando si se configura este delito de perjurio. Acá lo voy a leer textual. El delito de perjurio es hacer una declaración falsa o engañosa a sabiendas y bajo juramento, o también firmar un documento legal que usted sabe que es falso o engañoso. Por esto mismo se lo está investigando a Rodrigo Rojas Vade. Por ejemplo, bueno, el perjurio es un crimen muy serio, puesto que el sistema legal depende de su confianza y credibilidad. Es justamente la figura legal que se ha encontrado para poder investigar el tema, la polémica de Rojas Vade. José, te quería preguntar, acá varios convencionales dicen que él tiene que asumir su responsabilidad, pero ¿ya se esboza más o menos cuál podría ser el mecanismo para sancionar o suspender de sus funciones a Rodrigo Rojas? No, la verdad que no, todavía no se entrega el informe jurídico que pidieron por parte de la mesa de la convención para ver cuáles son las posibles salidas. Se mantienen las mismas hipótesis, que es prácticamente muy difícil renunciar de manera, si es que no tiene otra causa que esta enfermedad inhabilitante, porque el reglamento, si bien trata de normar ciertos vacíos, como por ejemplo el tema de reemplazo o quién califica la salida del convencional, eso tendría que tener, dicen algunos expertos, una reforma constitucional. Así que por esa parte todavía están esperando el informe jurídico. Dicen que lo que tiene que
que decir algo en la convención tiene que ver con el tema más bien ético, y por eso que mañana, cuando se aprueben los reglamentos, probablemente el reglamento de ética va a ser el primero que va a estar en tabla para su deliberación, para su votación y eventual aprobación general, porque ahí es donde puede pronunciarse la convención, y por eso que la arista más bien penal, ellos están colaborando activamente y ágilmente, y por eso van a prestar declaración lo antes posible. Ellos dicen que van a colaborar todo lo que puedan en esa área para que lo que no tiene que ver con la convención básicamente quede en manos de la Fiscalía. Viviana. Sí, José, entiendo que esa indagatoria tiene que ver sobre todo con su declaración de patrimonio. Es por esa razón que la Policía de Investigaciones también llega en el día de hoy a la convención. Pero ayer tú nos decías y tuviste la posibilidad de conversar con la presidenta, con Elisa Loncón, que no habían tenido contacto con él, que no habían podido saber en qué condiciones estaba luego de reconocer que no padecía de cáncer. ¿Hay alguna información distinta hoy, sobre todo de su grupo más cercano? Tú decías que muchos estaban bastante choqueados con esta noticia. ¿Hay algún reporte de dónde está, si se va a presentar, si ha tenido comunicación con otros constituyentes? Sí, ha tenido comunicación con otros constituyentes, poca comunicación, pero lo que han dicho sus compañeros es que algunos sí han podido comunicarse con él y que está bien afectado en lo emocional, pero que está acompañado. Algunos dicen también que probablemente él no va a venir el día de mañana ni tampoco el día viernes al pleno de la Convención Constitucional. No se sabe si va a venir las próximas semanas, pero por ahora él va a mantener silencio. Además, se preguntaba si es que iba a hacer alguna entrevista, alguna declaración pública, y decían que ahora con la investigación de la Fiscalía, en caso que tenga la voluntad de hacerlo, se podría complicar un poco más porque tiene que ver cuáles podrían ser las eventuales implicancias legales o asesorarse bien antes de entregar una entrevista. Respecto a la mesa, sí, la mesa de la convención ya se ha comunicado con Rodrigo Rojas. Había una encargada de la mesa ampliada que era el enlace con Rodrigo Rojas. Ayer la presidenta Loncón dijo que no se habían comunicado, pero fuera de micrófono obtuvimos la información que finalmente se habían podido comunicar, no mucho, no de manera extensa, pero habían tomado contacto con Rodrigo Rojas Bade. Pero José, el Rodrigo Rojas no va a la convención, es decir, está ausente de la convención. ¿Qué pasa cuando hay que votar ciertas mociones, iniciativas? ¿No se cuenta con su voto? ¿Hay algún reglamento? Bueno, el reglamento de la convención todavía no está aprobado, pero ¿qué pasa con el hecho de que él no esté ahí, que esté ausente, que no pueda votar? Bueno, simplemente no se cuenta en la lista de asistencia, no es la primera vez que algún convencional falta. Es importante también ver qué es lo que va a pasar en el futuro, porque si es que, por ejemplo, de facto deja de venir, él sigue recibiendo un salario, es algo que hay que considerar. Todo lo que tiene que ver con la asistencia, el tipo de sanciones a eso, licencias, etcétera, tendrían que quedar consignados en un reglamento, y como tú bien decías, todavía no existe ese reglamento. Se va a votar en general el día de mañana, pero probablemente simplemente no se contaría su voto. Ahora, si por ejemplo Rodrigo Rojas renunciara a la convención, hagamos que él sale, finalmente se califica eso, el quórum se mantiene igual, por ejemplo, el de los 2/3. Eso es algo importante porque no se modifica si es que son 154 convencionales, por ejemplo, quedaría todavía en los 103 que se necesitan. Bien, bien, José. Muchas gracias por la información. En cualquier momento volvemos contigo.